Muy buenas tardes, me presento, soy la doctora Eliana Schröder, soy médico internista y angióloga, me dedico a la patología vascular periférica no quirúrgica y soy miembro del Consenso Latinoamericano para el Tratamiento del Linfedema y directora médica del Instituto Angiológico Montpellier. Quiero dar las gracias al laboratorio Health y muy especialmente a la doctora Regina Schultz por la invitación a participar en esta charla que espero que sea de interés para todos ustedes y les agradezco también la participación. Vamos a ir a la presentación. Vamos a hablar del tratamiento médico del linfedema. Vamos a hacer una muy breve reseña de qué es lo que es el sistema linfático, la clínica del linfedema para poder hablar del manejo de él. Recordarles que la función del sistema linfático son dos básicamente. Uno, la remoción de proteínas de alto peso molecular y macromoléculas desde el intersticio hacia el torrente sanguíneo, y un rol inmunológico, que es la formación de anticuerpos, la defensa contra las infecciones y la eliminación de células cancerígenas. Recordando que el sistema linfático está en todo nuestro organismo. Muy básicamente, algunos conceptos de fisiopatología del linfedema para poder entender cómo se manifiesta en tanto tiempo esta patología y también por qué es tan difícil el tratamiento. El flujo linfático es sumamente lento, es 1,5 a 3 litros en 24 horas. Si lo comparamos con el flujo venoso, que es 2,5 a 3 litros por minuto, nos podemos dar cuenta por qué esto va a ser muy lento en el tiempo. Los principales elementos motores son las contracciones en la fibra lisa de la pared linfática o unidad linfática llamada linfangión, los movimientos valvulares, la presión abdominal, los movimientos respiratorios y la aspiración torácica. La contracción de los linfangiones está mediada por adrenérgicos, tromboxanos, prostaglandina y terminaciones nerviosas. Ya con esto ya vamos entendiendo que frente a un paciente con una infección, con una inflamación, etc., vamos a tener una influencia sobre la movilidad de nuestra unidad llamada linfangión. ¿Cómo se produce el linfedema? Por dos mecanismos. Uno, una alteración dinámica, donde la cantidad de linfa a evacuar sobrepasa la capacidad de transporte de los colectores linfáticos, o una alteración mecánica, donde hay una obstrucción al flujo linfático por bloqueo ganglionar o por destrucción de los ganglios, como por ejemplo ocurre en una cirugía o un postoperatorio, un traumatismo, etc. Nuestra unidad linfática entonces se va a dañar o porque se va a destruir o porque se sobrepasa la capacidad por distintos mecanismos. Estas figuras son para recordar que los capilares linfáticos están intrínsecamente relacionados con el capilar veno-linfático para poder recoger todo lo que está en el intersticio. Recordar que capilares arteriales y capilares venosos, disculpen la analogía, pero es una cañería cerrada, a diferencia del linfangión, que es una cañería con fenestraciones. Tiene poros que van a permitir la absorción de las macromoléculas al distendirse y que yo siempre lo comparo con la imagen de la serpiente, ¿no es cierto?, cuando va a ingerir un alimento. Tiene la boca muy chiquitita, pero es capaz de distenderse para poder absorber esta gran molécula. Es lo mismo que ocurre con los linfáticos. ¿Qué es linfedema? Van a encontrar muchas definiciones, pero ya cada vez, por lo menos para todos Latinoamérica, basado en el consenso latinoamericano, manejamos una sola definición que refiere a que el linfedema es una enfermedad crónica, por lo tanto todavía no tiene cura, es progresiva e incapacitante, que se caracteriza por un acúmulo de proteínas de alto peso molecular, más otros elementos como agua, electrolitos, sales, ácido hialurónico, etc., en el espacio intersticial. Secundario, ya lo vimos, a una falla dinámica o mecánica de la circulación linfática.
que lleva a un aumento progresivo y evolutivo de la extremidad o la región corporal afectada. Recordamos que el linfedema no solamente afecta los brazos, las piernas, sino que puede afectar cualquier zona corporal, el cuello, la cara, etc. Y disminuye su capacidad funcional e inmunológica, favoreciendo el aumento de peso y cambios morfológicos. Aquí ya hay dos conceptos sumamente importantes. Uno, la diferencia entre el linfedema y todos los demás edemas, los otros edemas, ya sea inflamatorio, traumático, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, su mayor componente es el agua. Distinto es el linfedema, la cantidad de agua es muy pequeña, lo que más hay son macromoléculas. Y lo otro que hay que tener muy presente es que cuando un paciente tiene un linfedema en la zona donde está el linfedema, esta zona está inmunosuprimida. En esta zona no están funcionando los linfáticos, no están cumpliendo su rol inmunológico, por lo tanto, esa zona, al estar inmunosuprimida, es susceptible de infecciones. Y eso lo tenemos que tener muy presente. ¿Qué es lo que es el consenso latinoamericano? El consenso latinoamericano es un grupo de médicos de más de 8 países de Latinoamérica, dirigidos por el doctor José Luis Schiutti de Argentina, quien al ver los consensos en los otros continentes, especialmente Europa, se dio cuenta que nuestra realidad es totalmente diferente. Nuestros pacientes son diferentes, nuestros recursos son distintos. Por lo tanto, tuvo la posibilidad de formar este grupo que nos juntamos cada 3 años para evaluar y decidir cuáles son los mejores tratamientos, los mejores estudios, etcétera, para el paciente, para mejorar el tratamiento del linfedema. Y para que para que un concepto esté consensuado, necesitamos que estemos de acuerdo el 100% de todos los integrantes. La etiología del linfedema básicamente lo dividimos en linfedema primario y linfedema secundario. El linfedema primario puede ser congénito, que está presente al momento del nacimiento, o se presenta antes de los 2 años de vida. Primario precoz hereditario, lo más conocido es la enfermedad de Milroy, donde más de algún componente de la familia va a presentar linfedema. Y quizás lo que nos toca ver con mayor frecuencia todavía son los primarios tardíos no hereditarios. Tardío porque pueden aparecer según alguna literatura, hasta los 30 años. Generalmente aparecen en la edad de la adolescencia y probablemente influenciados por el cambio hormonal, aparecen en el embarazo y desencadenados por mínimos traumatismos, etc. Para nosotros, el límite entre un niño y un adulto es 15 años todavía. Y los linfodemas secundarios pueden ser secundarios inflamatorios, infecciosos, parasitarios. A nivel mundial, la causa más frecuente es por la filariasis, este parásito que nosotros aquí en Chile hasta ahora casi no tenemos casos, pero probablemente con la alta tasa de inmigración que tenemos, probablemente va a ser un problema dentro de poco. Linfedema secundario neoplasias, postquirúrgico, postraumático, malformaciones vasculares. Flebolinfedema es una de las causas más frecuentes. El linfedema secundario a un síndrome postflebítico, posttrombótico, que es una de las causas más frecuentes a nivel mundial, y la obesidad mórbida. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del linfedema en Chile? En la extremidad superior, lejos, es poscirugía de cáncer de mama. En la extremidad inferior, generalmente son primarios tardíos. Postinfeccioso para nosotros, fundamentalmente, lo más frecuente es post-strepto, post-estafilococo. Y lamentablemente, nosotros cada vez vamos teniendo una población más obesa, tanto en niños como en adultos, y estamos teniendo obesos mórbidos, en los cuales estamos viendo mucho linfedema. Afortunadamente, ese linfedema es el único reversible, 100%, si es que el paciente logra un peso adecuado. Y en los niños vemos de etiología primaria y asociada a malformaciones vasculares. Ahora, el linfedema que yo estoy hablando es un poco diferente a una malformación linfática pura o una malformación venolinfática, que se comportan diferentes, se manejan diferentes, se estudian diferentes, pero eso da para otra charla, ¿ya?
pero hay que tenerlo presente porque cada vez estamos viendo más niños, o mayor número de niños con malformaciones vasculares. La clasificación clínica, también van a encontrar muchas clasificaciones de acuerdo a los distintos continentes, de acuerdo a distintas publicaciones, pero la que les presento acá es la del consenso latinoamericano. El último consenso ya llevamos 6. El sexto consenso, que después les puedo dar la referencia si quieren para encontrar en internet, la clasificación clínica lo divide en 5 etapas. El estadio 1, o etapa 1, es la fase edematosa, que generalmente pasa muy desapercibida o se confunde con otros diagnósticos. La etapa 2 es la fase edematofibrosa. La fase 3, que es generalmente como nos llegan los pacientes, es la fase fibroesclerosa, o sea, este edema ya se va fibrosando y se va esclerosando. La etapa 4 ya prácticamente solo fase esclerosa, y la etapa 5 es la llamada o conocida como elefantiasis o paquidermitis, porque semeja la piel del elefante. Ahora, probablemente esto va a tener que cambiar porque en Europa están tratando de no hablar de elefantiasis por respeto a los animales, que eso probablemente a futuro cambie un poco, pero por ahora para nosotros son estas 5 etapas. Perdón, esta imagen de acá, a mí me gusta mostrarla para que nos imaginemos lo que es el linfedema realmente. Son aguas estancadas llenas de escombros, son los escombros que quedan después del trabajo de la célula. La célula es una fábrica, ¿no es cierto?, que va, en la medida que está trabajando, va a producir desechos, y estos escombros son los encargados. En el fondo la linfa es la encargada de transportar estos escombros, entre comillas, y si yo tengo un sistema que está funcionando mal, estos escombros van a quedar en el intersticio y va a ser muy difícil de transportar, sobre todo si yo tengo o quito el agua, ya sea con un mal manejo de medicamento o en la progresión de la enfermedad. Como muy básicamente, ¿no es cierto?, muy básicamente, ¿cómo se nos va produciendo esta fibroesclerosis? Se produce una linfagiopatía. Linfagiopatía, o sea, un daño de los linfáticos, cualquiera sean las causas. Eso significa que va a haber una disminución de la capacidad de transporte. Se va a producir un estancamiento de proteínas de alto peso molecular, células inflamatorias, células inmunocompetentes, bacterias, etcétera, en el intersticio. Eso va a significar que ya no tengo un edema solamente líquido, sino que tengo un edema rico en proteínas, que es la característica del linfedema. Esto va a producir un estímulo de los fibroblastos y me va a llevar a una fibrosis tisular inflamatoria progresiva, con una hipertrofia del tejido conjuntivo dérmico y subdérmico, se acumulan adipocitos, aumenta la retención hídrica, aumenta el volumen y endurece la zona, alterando la pared linfática, aumenta el deterioro del sistema de transporte y vamos evolucionando de un edema inespecífico a una fibrosis. En etapas más avanzadas, ya esta fibroesclerosis va a producir en el tejido intersticial un medio propicio para el desarrollo de gérmenes, lo que va a favorecer las sobreinfecciones y por lo tanto va a ir agravando la insuficiencia linfática. Clínicamente, el linfedema en sus inicios es un edema blando de predominio líquido, generalmente vespertino, aparece más en los meses de calor y tiene signo de Godet o signo de la fobia positivo, como lo pueden ver acá. Y este edema en sus inicios va a desaparecer con el reposo. Por lo tanto, muchas veces, sobre todo mujeres, ¿no es cierto?, lo típico, hinchazón por el calor, por estar mucho de pie, se confunde con un edema inespecífico y nadie consulta en esta etapa. Lentamente, y lentamente pueden ser meses, años, va a ir progresivo hacia la fibrosis. En este caso, el edema ya es continuo, no desaparece con el reposo, o sea, despierto con las piernas hinchadas o con el brazo o la zona que esté afectada, siempre es de distal a proximal
y va a comprometer, cuando es en la extremidad, el dorso del pie o el dorso de la mano. El signo de Godet o signo de la fobia está ausente. Es un edema blanco, indoloro cuando no hay complicaciones. Y a diferencia de la mayoría de edemas donde la piel es muy delgada, aquí la piel se va engrosando. Aparece el signo de Stemmer positivo, que es la imposibilidad de hacer pliegue en el dorso de los dedos o en el dorso de los ortejos a nivel de los pies, que es lo que se ve aquí en la figura. Y se empiezan a formar pliegues y rodetes en la piel que van a llevar finalmente a la paquidermitis o elefantiasis. Si pensamos que muchos de estos pacientes tienen linfedema post-síndrome posflevítico, como dije, que es una de las causas más frecuentes, en el síndrome posflevítico se produce una estasia venosa inicialmente, que si esto se mantiene y no se maneja va a ir a un edema mecánico. Este edema va a ser posteriormente un edema inflamatorio. Se van a liberar sustancias tóxicas, se va a producir una alteración en la función del capilar y vamos a terminar en una anoxia tisular. Se van a ir agregando cosas. Sabemos que hay factores de riesgo que afectan el endotelio, como la obesidad, el tabaco, la hipercolesterolemia, la hiperhomocistinemia, la hipertensión, la diabetes y lentamente también, en la medida que vamos avanzando en edad, nuestro endotelio se va afectando. Recordar que el endotelio mantiene la circulación y la fluidez de la sangre, regula el tono vascular, modula la adhesión de plaquetas, leucocitos, etc. Entonces, muchas veces en nuestros pacientes que llegan con linfedema, que ya llegan en una etapa 3, van a tener comorbilidades, como por ejemplo, ya lo volvemos a repetir, un flebolinfedema puede estar asociado a malformaciones vasculares, pero lo que más vemos es que nuestros pacientes son sedentarios, tienen obesidad, tienen dislipidemia, tienen resistencia a la insulina, sino ya una diabetes declarada, tienen hipertensión arterial y además se nos van agregando depresión, síndrome angustioso. Estos pacientes son de muy baja autoestima, lo que lleva a aumentar el sedentarismo, aumentar la obesidad y que se empiezan a retraer, o sea, ellos ya prácticamente no quieren salir a la calle. Y en la medida que se van haciendo cada vez más sedentarios, que la enfermedad va avanzando, empiezan a aparecer otras complicaciones como son las osteomusculares, porque empiezan los vicios de postura. Algunas imágenes, ¿no es cierto?, para tener claro lo que es el linfedema. En los niños, de repente, sobre todo cuando es congénito, hay que estar atento, nosotros, porque uno siempre dice, el niño tiene las piernas gorditas o el bracito gordito, pero hay que comparar una extremidad con la otra y fijarse mucho en el dorso de las manos y el dorso de los pies para pensar que este es un linfedema que está partiendo. Ya en etapas más avanzadas es más fácil el diagnóstico, simplemente por clínica. Aquí tienen compromiso el dorso de la mano, el compromiso el dorso del pie, siempre comparando una extremidad con la otra. Ya aquí la paciente tiene, francamente, estamos en etapa 3-4 y empiezan los vicios de postura, empieza a desviarse en la columna, esta paciente empieza a contracturarse, empiezan los dolores y empieza a moverse cada vez menos. En la medida que van apareciendo los pliegues y los rodetes, empiezan a aparecer también otros signos como grataje, como infecciones, y empieza nuestro círculo vicioso partiendo generalmente por onicomicosis en los dedos. Y llegamos a extremos un poco mayores, como este caso, donde ya la piel se nota claramente que está engrosada, se empiezan a formar los pliegues, los rodetes, y podemos llegar a tener estas verdaderas masas llenas de linfa que son bastante más complejas de tratar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? No es disminuir el edema, es disminuir la fibrosis, básicamente. A eso apuntamos. Además, disminuir el dolor y la incapacidad, disminuir la sensación de pesadez, evitar a toda costa las crisis de linfangitis. Y
englobando linfangitis e infecciones, llámese erisipela, celulitis, dependiendo del grado de extensión, de profundidad, etcétera, pero lo que más tenemos que evitar es las infecciones. Recordar que este paciente, lo dije al principio, y lo vuelvo a repetir, es un paciente en esa zona que tiene linfedema inmunosuprimido. Por lo tanto, cada vez que hay una infección me va a destruir más linfático. Por eso el objetivo principal es evitar las infecciones. Hay que mejorar la función de la extremidad, hay que mejorar las condiciones de la piel y de las uñas, que muchas veces son nuestras puertas de entrada para las infecciones, y básicamente, si bien yo siempre digo, actualmente no hay una cura, o sea, un tratamiento, una cura definitiva para los pacientes con linfedema, cada vez se está tomando más conciencia, y lo que sí tenemos el deber es de evitar la progresión y las complicaciones para permitir que este paciente tenga una calidad de vida lo más normal posible. Algunas complicaciones que vemos más frecuente en la clínica del linfedema es, por ejemplo, la linforrea, sobre todo en etapas iniciales cuando la piel todavía no está tan engrosada y son linfedemas de instalación relativamente aguda, como por ejemplo un fleolinfedema o secundario a otras patologías. Vamos a tener que el paciente, la linfa le escurre espontáneamente y en gran cantidad. O sea, ese paciente entra a la consulta y va dejando el reguero de linfa desde que entra hasta que se sienta, como se puede ver acá. Y el olor es bastante penetrante, entonces pueden imaginarse que estos pacientes ya tienen la autoestima baja y con esto no se atreven a salir a ninguna parte. Y aquí tenemos una linforrea del brazo. Los pacientes que tienen fleolinfedema se nos van a complicar con úlceras, y estas úlceras van a ser bastante más difíciles de manejar que si es insuficiencia venosa solo. Aquí los signos iniciales de una infección, como les digo, esto es lo que más tenemos que evitar. Y cuando el paciente ya va avanzando, se forman estas verdaderas verrucosidades, que muchas veces, de hecho, tienen linfa, pero hay más fibrosis que linfa, que líquido, y los pacientes tratan de pinchárselo porque piensan que son vesículas para que salga la linfa, y lo único que logran es hacer infecciones de esta zona, y en esta zona se mantiene también mucha humedad. Entonces esto hay que tratar de manejarlo lo antes posible, antes que llegue a esta etapa. Y bueno, otras complicaciones son las malformaciones vasculares, que como les digo es capítulo aparte. ¿Cómo se trata el linfedema, o quién trata el linfedema? No es una sola persona, o sea, es un error pensar que el linfedema va a ser tratado por el doctor o por el kinesiólogo solo. El tratamiento del linfedema debe ser por un equipo multidisciplinario, muchos profesionales tienen que actuar, y transdisciplinario, o sea, todos estos profesionales tienen que estar relacionados entre sí. El médico tiene que ser de director de orquesta, ¿no es cierto? Es el que hace la primera evaluación, tiene que definir si el paciente tiene o no tiene otras patologías y definir la conducta que vamos a seguir con él, cómo se va a tratar. El linfoterapeuta, el kinesiólogo, la nutricionista, el psicólogo, el podólogo, todos son parte importante, incluso la secretaria que los recibe desde la entrada y que los tiene que acoger para que estos pacientes se sientan bienvenidos y empiecen a mejorar de a poquito su también autoestima. Y no es menor tampoco como profesional el odontólogo. Nosotros en Chile por lo menos no hay una cultura de ir en forma regular al dentista, y muchas veces tenemos nuestros pacientes que se descompensan, hacen una infección y no sabemos dónde está el foco de origen, pensamos en una infección urinaria, algo bronquial. Tenemos que abrirle la boca al paciente y lo más probable es que encontremos un foco infeccioso en esa zona, que si no lo corregimos, nuestro paciente va a seguir haciendo infecciones a repetición. Entonces ya está absolutamente consensuado, el tratamiento del linfedema tiene que ser por un equipo multi y transdisciplinario. Y el tratamiento propiamente tal, ¿en qué consiste? La base es la terapia física combinada o descongestiva compleja, como la van a encontrar en las distintas publicaciones. Vamos a usar fármacos específicos, tratamiento y profilaxis de las infecciones, tratamiento y profilaxis de las micosis.
corregir los factores agravantes como el sobrepeso, la mala postura, la calidad de la piel. Vamos a fomentar la higiene de estos pacientes sin irnos a ninguno de los extremos, sin hacer que el paciente tenga mucha humedad en la zona ni tampoco resequedad. Y es fundamental el apoyo nutricional y psicológico. ¿Cuál es la base de la terapia física combinada o descongestiva compleja? Tiene 3 pilares muy importantes. El drenaje linfático manual, que está destinado a favorecer el retorno de la linfa a nivel superficial y abrir los canales de los linfáticos normales para que puedan recibir toda esta linfa que está estancada hacia distal. Posteriormente, el vendaje multicapa que se hace en los inicios del tratamiento y posteriormente el paciente va a poder pasar a su manga o media de compresión dependiendo en qué lugar esté el linfedema. Y los ejercicios miolinfokinéticos. Esto es muy importante porque hasta hace muy poco tiempo se pensaba que los pacientes con linfedema no debían hacer ejercicio, no debían cargar peso, porque eso los iba a agravar más. Y ahora la evidencia ha demostrado todo lo contrario. O sea, los pacientes requieren hacer ejercicio para favorecer el drenaje de linfa de las capas más profundas y también para mejorar su motilidad y recuperar su visión de postura. Obviamente que tiene que ser muy lento, progresivo y muy supervisado por el kinesiólogo. Estas son las 3 bases, pilares de la terapia descongestiva compleja o física combinada. El cuarto pilar va a depender de la experiencia que tenga cada centro. Y dentro de eso está el uso de taping, que es lo que usamos nosotros. Y el uso de taping de 2 formas. Uno, para favorecer el drenaje linfático y por otra parte para disminuir el dolor en las zonas que están muy contracturadas por los vicios de postura. Otros centros utilizan la presoterapia. Nosotros personalmente no lo hacemos, pero el consenso acepta las 2 cosas. O sea, de acuerdo a la experiencia de cada centro, se puede usar el taping, se puede usar la presoterapia como complemento de estos 3 pilares básicos que los vuelvo a repetir. Es el drenaje linfático manual, hecho con la mano, el vendaje multicapa y posteriormente la compresión de acuerdo a cada paciente y los ejercicios miolinfokinéticos. Dentro de los fármacos usados en el linfedema va a depender de qué patología asociada tenga este paciente. Muchas veces tenemos que usar drogas antiinflamatorias no esteroidales. Debemos usar corticoides, como por ejemplo cuando tenemos grandes eczemas o tenemos una infección muy grande, tenemos que apagar la inflamación que va asociada a la infección u a otra patología que pueda tener el paciente. El uso de antibióticos, no vamos a tratar qué antibióticos vamos a usar en este minuto, pero lo que sí quiero que quede súper claro es que, de nuevo, estos pacientes son inmunosuprimidos, por lo tanto, el tratamiento de antibióticos debe ser mínimo por 21 días, aunque sea el primer episodio. Cuando son episodios a repetición, el tratamiento es mucho más prolongado. Pero frente a un episodio agudo no pueden tratarlo 7 días. O sea, eso es insuficiente porque hay que pensar que el antibiótico prácticamente llega en muy baja dosis a la zona afectada y por lo tanto tenemos que mantenerlo por mucho más tiempo. Las drogas linfoactivas, de las cuales voy a hablar enseguida. Los relajantes musculares necesitamos muchas veces antes de que el paciente podamos plantear siquiera que haga un ejercicio, tenemos que relajar la musculatura y disminuir el dolor para poder empezar a trabajar. Los medicamentos tópicos los vamos a ver enseguida. El uso de diuréticos tiene consenso grado 2, se usan en determinadas situaciones muy puntuales y por muy corto periodo. Por ejemplo, si tengo un paciente con hipertensión descompensada, si tengo una insuficiencia cardíaca descompensada, obviamente que voy a tener que usar diuréticos por un tiempo hasta que mi paciente se estabilice. Pero para el linfedema propio, recordar que no puedo sacar agua. Lo que tengo que sacar son las macromoléculas, no el agua.
y usamos también productos naturales. Las drogas linfoactivas. Yo me río porque llevo más de 10 años transmitiendo que las drogas linfoactivas son tremendamente necesarias como ayuda en el tratamiento de la patología venolinfática, y recién este año están las evidencias demostrando que efectivamente las drogas linfoactivas tienen un papel importante en el tratamiento. Tenemos la tiosmina micronizada, tenemos la hidrosmina, pero ya se ha demostrado por clínica, por evidencia, por trabajo, que lo mejor es la asociación de diosmina-esperidina. Y usamos un mínimo de 500 miligramos 2 veces al día. El doresilato de calcio es un medicamento sintético que también se usa 500 miligramos 2 veces al día. Se recomienda el uso por 21 días, descansar 7 días y repetir 21 días en ciclos, pero a veces dependiendo del paciente nosotros lo usamos en forma prolongada. Y para nosotros, por efectividad, por costo, etc., nuestro principal medicamento es el Lifomyosot, que usamos 10 gotas 3 veces al día en los adultos. En los niños va a depender de la edad. Todos estos medicamentos se usan en forma permanente, mínimo entre 3 y 6 meses. Menos de eso no nos sirve. Y son medicamentos sumamente seguros, o sea, no tienen efectos secundarios. Nosotros lo hemos usado por tiempos larguísimos, por años. Lo podemos usar en el embarazo, lo podemos usar en los niños, lo podemos usar en pacientes con anticoagulantes. En general no tienen interacción con otros medicamentos, sobre todo es muy importante para nuestros pacientes que son polimedicados. Entonces, para nosotros son medicamentos muy seguros, que los usamos, como digo, por tiempo muy prolongado. Incluso pasa un fenómeno bien curioso, o sea, los pacientes de repente creen que ya lo llevan tomando mucho tiempo, lo suspenden y se dan cuenta que lo necesitan y solitos lo vuelven a retomar. Si pensamos en las causas, la inflamación crónica de bajo grado es una inflamación persistente. Hay un daño de la matriz extracelular, hay alteraciones de la permeabilidad, hay activación leucocitaria, fibrinógeno, colágeno que me va a llevar a la fibrosis. La hipertensión venosa, por otra parte, aumenta la adhesión y migración leucocitaria, alteración de la permeabilidad del endotelio, estimula la cascada inflamatoria, eso va a producir una distensión de la pared venosa, lo que me va a llevar al reflujo, que va a ser cada vez mayor. Si tengo una lesión de la matriz extracelular y alteraciones del colágeno, se me va a alterar la cicatrización. Por lo tanto, si tengo un paciente que tiene una insuficiencia venolinfática y que se hace una herida, va a tener una úlcera persistente en el tiempo. ¿Cuál es la gracia del Lifomyosot? Este favorece el drenaje de la matriz extracelular, me estimula el linfangión, que es la unidad básica del sistema linfático, y me disminuye la alteración de la permeabilidad capilar, entre otras acciones. El Lifomyosot tiene múltiples componentes, que se los muestro aquí en la diapositiva, y por eso va a actuar a diferentes niveles sobre específicamente la inflamación y favoreciendo el drenaje a nivel de la matriz. Hay un trabajo bien bonito del Dr. Kane que se hizo ya en el 2013, donde se quiso demostrar que el Lifomyosot, que es un medicamento multicomponente, va a mejorar el resultado del linfedema producido experimentalmente. Se hizo este estudio cuyo objetivo era evaluar la capacidad del Lifomyosot para reducir la tumefacción de los tejidos, favorecer la regeneración tisular y promover la linfangiogénesis. Eso es lo que se quería demostrar. El diseño fue un modelo experimental donde se produjo un linfedema y una herida en ratones al colocar una banda circular de más o menos 1 milímetro en la dermis a 2 centímetros de la cola, como pueden ver acá. Y se hicieron 3 grupos de ratones. 10 ratones a los cuales se les inyectó solución salina intraperitoneal, 10 ratones a los cuales se les inyectó 5 microlitros de Lifomyosot intraperitoneal y 10 ratones en que se les inyectó 25 microlitros de Lifomyosot intraperitoneal. ¿Y qué se vio? Como pueden ver aquí en el gráfico,
al día 9 en adelante se observa la barrita verde más oscura, una disminución significativa de la tumefacción que se produjo experimentalmente. Y desde el día 20, eso usando 25 microlitros de linfomiosot intraperitoneal. Y desde el día 21, en la barrita de verde un poco más claro, ya se empieza a notar una disminución significativa comparado con los usos solo suero, al usar 5 microlitros de linfomiosot. Es decir, ya sea con dosis muy pequeñitas, 5 microlitros, o un dosis un poquito más alta, 25, se logró francamente reducir la tumefacción, solamente que al usar menos dosis se demoró un poquito más. Pero claramente la diferencia es notoria comparado con cuando se usa, entre comillas, un placebo. Y si nos vamos al cierre de la herida, podemos observar que desde el día 12, aquí se nota claramente la curva, desde el día 12 hay un cierre significativo, aquí lo pueden ver a la derecha, de la herida cuando se usa 25 microlitros versus el control. Y a partir del día 21 se nota también una disminución significativa y un cierre de la herida al usar solo 5 microlitros de linfomiosot versus el control, ¿ya? De nuevo, insisto, o sea, con dosis muy pequeñitas o con dosis mayores podemos obtener muy buenos resultados, solamente que nos vamos a demorar un poco más si usamos dosis más bajas. ¿Qué concluyó este estudio? Que se redujo significativamente la tumefacción y el linfedema, aceleró significativamente el cierre de la herida y redujo significativamente la infiltración de macrófagos en el tejido tumefacto, pero no se pudo observar modulación de la linfangiogénesis y se necesitaban estudios complementarios. Probablemente ahora que han pasado unos cuantos años tenemos mucho mejor tecnología, mucho mejor manejo de la microcirculación. Quizás estamos esperando un trabajo para que nos demuestre qué pasa con la linfangiogénesis. O sea, cada vez se está hablando más de eso. Entonces, en conclusión final, los efectos observados demuestran que el linfomiosot, que es un medicamento multicomponente y multifocal, puede actuar sobre procesos subyacentes de recuperación y drenaje linfático, como la inflamación y la remodelación de los tejidos. Y nosotros también lo podemos ver en la práctica clínica, por ejemplo, pacientes que tienen un linfedema, que están bien controlados, etcétera, pero se hacen su herida traumática por X razón, cuando al tratamiento físico, en el fondo con vendaje, etcétera, agregamos los medicamentos como el linfomiosot, obtenemos una respuesta más rápida y una mejor cicatrización. Medicamentos tópicos que usamos, generalmente cuando tenemos una infección tenemos que atacarla por todas partes, entonces usamos antibióticos orales, antibióticos parenterales y también nosotros usamos antibióticos locales. Lo que más usamos es la mupirocina, el fusidato de sodio, que es en Intertul, y el nitrofural, que también se coloca en Intertul, que son estas mallitas impregnadas de antibióticos. Nosotros usamos bastante el árnica al 20%, lo que se vende en el mercado es al 10%, nosotros lo mandamos a preparar al 20%, porque nos disminuye el dolor y la inflamación local. Generalmente se usa, por ejemplo, predrenaje cuando hay pacientes con fibrosis muy importante o que, por ejemplo, pacientes ancianos que están en tratamiento anticoagulante, que tienen piel delgada más allá del linfedema, ¿no es cierto?, en la extremidad sana, y tienen una piel dañada, podemos usar el árnica, que nos ayuda bastante. Y también, por supuesto, cuando hay patología osteomuscular asociada. Generalmente combinamos el uso de árnica con Traumel pomada, el cual también nos va a disminuir el dolor, la inflamación local y nos favorece el drenaje por todos sus componentes, que se los muestro enseguida. Hemos usado dentro de productos naturales los hidrolatos como laurel, romero, matico, rosa mosqueta,
en spray para llegar a zonas que es un poco más difícil colocar una pomada, como es por ejemplo en los pliegues o en los genitales cuando hay pacientes que presentan erosiones o erosiones superficiales o procesos inflamatorios entre los pliegues, por ejemplo. El Traumel pomada tiene todos estos componentes y si se fijan también tiene un componente con árnica, por lo tanto nos ayuda bastante a aliviar las molestias y aliviar la inflamación y también favorecer el drenaje. Algo que se me quedó en el tintero del linfomiosot en que nos ayuda bastante a nosotros es a, entre comillas, ablandar el linfedema para que se haga más fácil el drenaje, y los pacientes lo notan claramente cuando están tomando el linfomiosot. Por ejemplo, ellos orinan mucho más, pero no es el efecto del diurético que solamente me bota líquido, sino que claramente está haciendo funcionar mejor los linfáticos, y es lo que se nota al disminuir un poco la fibrosis. Para terminar, decirles que el tratamiento del linfedema es un tratamiento que requiere un grupo de profesionales muy comprometidos con el paciente, que tengan mucha paciencia, que tengan mucho cariño, mucho amor. Hay que educar a los pacientes, hay que educar a la familia de los pacientes para que adhieran al tratamiento. Sabemos que es un tratamiento largo, de alto costo. Nosotros, por lo menos en Chile y en lo que pasa en general en Latinoamérica, estos costos no están cubiertos ni por la salud privada ni la salud pública, pero cada vez estamos tratando de hacer más conciencia para que esto cambie. Entonces, en principio, el paciente tiene que asumir los costos, y también hay que pensar que aquí hay un paciente que está con depresión, con síndrome angustioso, que quiere resultados rápidos, y eso no lo podemos ofrecer. Pero sí podemos ofrecer mejorar calidad de vida, como es este caso. Esta paciente nos demoramos aproximadamente 2 años y un poquito más, unos meses, para pasar de esta etapa como llegó a esta etapa que actualmente ella usa sus medias de contención, puede caminar. Ella llegó prácticamente en silla de ruedas y actualmente ella puede caminar y puede hacer una vida bastante normal. Eso les quería compartir, ojalá que les haya servido. Les agradezco mucho la atención y les recuerdo que sus preguntas por vía chat vamos a tratar de contestar lo más que podamos ahora, y si nos queda algo lo haremos por vía mail. Le quería hacer una pregunta a la doctora. ¿Por qué prefiere combinar Traumel con árnica y no usar, por ejemplo, Traumel solo? No. Yo digo, cuando combino significa que no uso un solo medicamento. O sea, no solamente uso árnica o uso Traumel. Nosotros constantemente estamos usando ambos medicamentos, no necesariamente simultáneo en un paciente, sino que en diferentes pacientes, o en un paciente al inicio partimos con árnica y después vamos cambiando a Traumel. Va a depender mucho de lo que estemos tratando en su minuto. Pero me refiero a que usamos indistintamente ambos. No. En caso, por ejemplo, de un paciente, de alguien que va en un avión, doctora, ¿se produce linfedema en una persona que va en avión? ¿Sería conveniente utilizar linfomiosot en ese caso? A ver, la pregunta es si por el hecho de andar en avión se va a producir un linfedema. No. El edema que se produce cuando uno anda en avión es un edema inespecífico por retención de líquido, que generalmente se debe a la estasia venosa y a la inmovilidad que se produce con estos viajes de larga duración. Ahora, es distinto si el paciente tiene un linfedema, sí puede descompensarse un poco más con el viaje en avión, pero no que el viaje en avión va a producir un linfedema. Ahora,
hay que no confundir, y yo no lo puse aquí específicamente como diagnóstico diferencial con el lipedema, porque esa es una clase completa diferente. El lipedema es un aumento del tejido graso que tiene, ya es un cuadro clínico que compromete las extremidades inferiores fundamentalmente y puede ir asociado a compromiso de las extremidades superiores. En el lipedema, que es muy frecuente en la población y generalmente se confunde con linfedema, en el lipedema sí, este tejido graso se comporta como una esponja. Y cuando uno viaja en avión, es lo típico que el paciente se sacó los zapatos durante el viaje y cuando se baja no se los puede poner. Y esta hinchazón permanece 2-3 días, no desaparece con el reposo en las primeras 24 horas y se confunde con linfedema. Y en este caso sí, es maravilloso el uso de linfomiosot para disminuir esta retención de líquido. Y esos pacientes debieran viajar con compresión elástica y se puede, y pueden tomar diuréticos también inespecíficos, pero el linfomiosot les hace súper bien. Otra pregunta, una paciente que tiene un cáncer de mama y le han hecho adenopatías, doctora. ¿Cómo lo trataría desde un comienzo ese paciente? Le sacaron ganglios, eso, adenopatía. ¿Cómo se trata? Potencialmente nosotros pensamos que todos los pacientes que son operados de mama son un linfedema a futuro, potencialmente. Algunos la van a desarrollar, otros no lo van a desarrollar. Por lo tanto, esa paciente tiene, y ya se está demostrando y ya lo están haciendo en todos los centros que manejan pacientes con cáncer, ¿no es cierto? Esa paciente tiene que empezar a hacer una rehabilitación con ejercicio desde el día 1. Hay que hacer vigilancia clínica, probablemente dependiendo cómo haya sido la cirugía, es si vamos a indicar o no una manga compresiva en forma preventiva. Pero lo que más se ha hecho hincapié y en lo que está dando mejores resultados es que estos pacientes tienen que partir con kinesiología desde el día 1 postoperatorio, y así lo han entendido también los oncólogos. Ahora, punto aparte, y por eso cada paciente y cada caso es diferente, es si durante, dependiendo de la cirugía que se vaya a hacer, es si se va a hacer una cirugía preventiva, como se están haciendo ahora con las comunicaciones a nivel microscópico venolinfática. Pero eso también es para otro tema. Pero básicamente es tratarlos, o sea, hay que pensar que la paciente que es operada de cáncer de mama es un linfedema potencial hasta no demostrar lo contrario. Gracias, doctora. Preguntan si esta patología es más frecuente en la mujer que en el hombre. Depende cuál es la causa, pero por ejemplo si es un linfedema síndrome postflevítico, lo vemos tanto en hombres como en mujeres. Si es postcáncer va a depender del tipo de cáncer y el tratamiento que se le ha hecho. Nosotros vemos muchos hombres con linfedema secundario a operaciones de cáncer genitales y especialmente cáncer de próstata o de tumores, por ejemplo, testiculares, etcétera. Sí, dependiendo también del tipo de cirugía y la cantidad de linfáticos que se extraen. Si estamos hablando que la principal causa en Chile es post-cáncer de mama, obvio es más frecuente en las mujeres. Pero cuando son linfedemas de extremidades inferiores, por ejemplo, tenemos nuestra experiencia es casi muy parecido hombres a mujeres. ¿Cuál es el efecto del embarazo sobre el linfedema? Y si es conveniente tomar diosmina desde un comienzo del embarazo. ¿Cuál es el efecto del embarazo? Generalmente cuando hay un linfedema primario que puede estar subclínico, durante el embarazo se puede manifestar clínicamente. Va a depender cuánto suba de peso también la embarazada para que se manifieste el linfedema,
o si la paciente ya tiene un linfedema, sí se va a descompensar en parte por el efecto hormonal y en parte también por el sobrepeso que va apareciendo en el transcurso del embarazo sobre si tiene linfedema en las extremidades inferiores. Por eso es bueno que siempre las embarazadas, en el minuto que saben que están embarazadas, sean evaluadas por un vascular periférico y dependiendo de lo que uno encuentre, ¿no es cierto?, debiera hacer prevención con el uso de medias compresivas desde el día 1 y el uso de diosmina nosotros lo indicamos a partir del tercer trimestre. Por un tema porque teóricamente, o sea, no hay nada demostrado, ¿no es cierto?, de que pueda producir daño ni nada, pero por un tema de seguridad médico-legal lo usamos por los 3 meses. Doctora Sururo, Ana María Beltrán, una matrona que lleva como 35 años trabajando en un policlínico y ella tiene experiencia de tratar los linfoedemas secundarios a cáncer de mama con terapia neural. Quería saber si usted tiene alguna experiencia. No, yo no tengo experiencia en eso. ¿No tiene experiencia? Hay varios centros que lo ocupan, pero nosotros personalmente no. Hay centros que lo ocupan, pero la doctora no lo ocupa. ¿No sería mejor partir con Traumel y linfomazot inyectable en los pacientes que tienen esta patología y después seguir con oral? Depende de la experiencia de cada uno. La verdad que nosotros no, salvo en algunos pacientes cuando están muy comprometidos, sí podemos usar inyectable, pero en general nuestros pacientes son bastante crónicos. Hay que partir por varias cosas primero, ir solucionando problemas paso a paso. A veces la parte nos cuesta, por ejemplo, conseguir medicamento inyectable como para mantener tratamiento en el tiempo. Hay que pensar que a estos pacientes se les va sumando costo. O sea, el paciente cuando llega y uno le hace el diagnóstico del linfedema, tiene que hacerle un presupuesto para el tratamiento, para las medias, para el taping, para los medicamentos, etcétera. Entonces, nuestros pacientes muchas veces se demoran 2-3 meses en comprar el medicamento. Y la prioridad para nosotros es siempre el drenaje y el vendaje, más los ejercicios. O sea, lo que yo dije son los pilares básicos del tratamiento. Y después vamos agregando los medicamentos como coadyuvantes, básicamente por un tema de costo. Si nosotros pudiéramos hacer las cosas como corresponde, probablemente sí. Gracias, doctora. No, y además que yo creo que inyectar a un paciente 2 o 3 veces a la semana por un tiempo prolongado, como sería el uso aquí del linfomazot, la doctora lo usa durante meses, es más complejo también. Meses y años. Cuando usas árnica al 20%, si lo haces por registrario magistral. Mandamos a prepararlo con una persona que lo realiza ella. Y nosotros lo tenemos en el centro. ¿En base a qué te refieres? ¿A qué te refieres en base a qué? ¿En qué base? ¿En qué base lo haces? No tengo la fórmula en este minuto, pero tiene varios componentes. No tiene la fórmula en este momento, la doctora. ¿El recetario magistral lo hacen en alguna farmacia? ¿No? Lamentablemente los recetarios magistrales al 20% no me lo hacen. La mayoría de los recetarios magistrales lo hacen al 10%. Pero esta persona que tenemos nosotros, que cada cierto tiempo nos cuesta bastante pillarla, porque hace un componente con cera, etcétera, le cuesta conseguir los componentes, lo hace al 20% y es la única que me lo ha podido hacer. Pero recetario magistral lo pueden mandar a hacer al 10%. No hay problema. Igual se puede usar, digamos, nosotros lo usamos al 20%, pero si usan al 10% no hay problema. Gracias, Isidora. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, les damos las gracias por estar esta tarde viendo este tema que a nosotros nos pareció muy interesante. Agradecerle a todos ustedes su participación y en especial a la doctora Elena Surur. Un aplauso, por favor.